En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llévanos por a tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Haremos una exégesis, si es que nos atrevemos a tirar tan alto, del tema de la Anunciación, el rato o la perícopa de la Anunciación. Es un texto preciosísimo que lo conocemos muy bien porque, en primer lugar, todos los días hablamos de la Anunciación, todos los días, porque seguro estoy que todos los días junto a un Padre Nuestro que rezamos un Ave María también, ¿verdad? Y en el Ave María ahí condensamos justamente esta primera parte en la cual decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, que son palabras que dirige el ángel a María, y bueno, en adelante, ¿no? Pero puede que también todos los días, además del rezo del Ave María, porque algunos acostumbran también a hacer el rezo del Ángelus, y en el Ángelus también se describe este momento tan importante que es el de la Anunciación, donde dice: el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y ahí también hacemos. Y lo conocemos también porque dentro de los santos misterios, sagrados misterios del también Sagrado Rosario, pues ahí también se habla de la anunciación. De hecho, esa palabra, esa expresión, la anunciación, es ya parte de nuestro vocabulario de fe. Si yo les dijera la transubstanciación, pues quizá la mitad entienda y la mitad no sepa a qué nos referimos. Si dijéramos la epíclesis, quizá nada más como que una tercera parte sepa y dos terceras partes no sepan. Pero si decimos la anunciación, todos sabemos, todos hemos escuchado acerca de la anunciación. Pero aquí también hay una cosa bien interesante, porque quiero comenzar hablándoles de un secretito, el secreto de Mateo. Y ustedes pueden decir: ¿pero qué no vamos a hablar de la Anunciación y ella está en el Evangelio de Lucas? Justamente. He aquí una de las cosas que yo espero que entendamos: la dinámica del mensaje en las primeras comunidades. Escuchen esta dinámica porque vamos a tratar de entender. Hay propuestas diversas sobre la formación y configuración de los evangelios. Y si bien es cierto que hay gente que puede tranquilamente afirmar que Mateo no conoció el texto de Marcos, que Lucas no conoció el texto de Mateo, cosas así, la verdad es que el día de hoy estamos en posibilidades de decir que al menos de los evangelios sinópticos sí existe una cierta relación. ¿Y esto qué quiere decir? A lo mejor algunos de ustedes, dentro de los textos que les he enviado, que ya son varios, hay un tema que se llama la cuestión sinóptica o el problema sinóptico. Y es un poquito cómo fueron adelante estos evangelios, cómo se escribieron. Bueno, pensemos en que lo primero es que Marcos escribió su evangelio, pero después lo escribe el suyo Mateo. Ahora, Mateo, para escribir su evangelio, tiene fuentes propias, pero también tiene cierta relación, cierto parentesco con el Evangelio de Marcos, ¿ok? Ahora, cuando Lucas escribe su Evangelio, Lucas eh, toma como fuentes también un poquito Marcos y también unas cuestiones propias, y es probable que también, perdón, tome como fuente al mismo Mateo. Pero repito, hay gente que no está al 100% de acuerdo en que se conozcan los evangelistas en sus obras, pero que sí se conocía un poquito qué es lo que iban comentando cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, hay una cierta evolución bien bonita, pero bien bonita. Y ahorita quisiera que hagamos un ejercicio que yo sé que es un poco difícil, y que el año pasado me invitaron a dar un tema acerca del Adviento, si no me equivoco, en el programa del seminario que se llama Redes. Y ahí comenté esto que les quiero decir ahora, y ojalá que podamos entenderlo, porque si lo entendemos, tenemos bastante ganado, ¿eh? A ver, fíjense nada más. Si nos ponemos cronológicamente, hagamos de cuenta, el día de hoy
recibo el Evangelio de Marcos. Escuchen, cronológicamente hoy recibo el Evangelio de Marcos porque fue el primero que se escribió, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otro Evangelio conozco? Ninguno, solo Marcos. Entonces, Marcos me dice que Jesús fue al desierto y que fue tentado. Punto, punto. Yo me quedo con un poco de preocupación, como que fue tentado y no sé qué tanto. Pero ¿sabes qué? Mañana recibo el Evangelio de Mateo, que fue el segundo en ser puesto por escrito. Y entonces Mateo me aclara cuáles y cuántas fueron las tentaciones. Y ya Mateo me habla de que fueron tres y que fue esta, aquella y la otra. Ah, muy bien. Pero Mateo también a veces deja cosas que son como que en la sombra, son misteriosas, y le tocará a Lucas aclararlas. Pues en esta dinámica de los evangelios, aquí es donde quiero que veamos un secretito de Mateo, porque nosotros solemos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, solemos tener los cuatro evangelios como si hubieran sido escritos al mismo tiempo los cuatro y nos hubieran llegado los cuatro en el mismo día, y no fue así. El primer evangelio que nos llegó de los dos que voy a mencionar, de Mateo y Lucas, porque el primero en ser escrito fue Marcos, ya lo dijimos, pero el primero que nos llegó fue Mateo. Y Mateo, en su capítulo primero, dice que eh, cuenta la genealogía de Jesús, hasta llegar, obviamente, dice, y de fulanito nació José, que era el esposo de María, ¿no? Ok, perfecto. Y después de la genealogía, viene justamente que José sabe que María está encinta y como era un hombre justo, decide repudiarla en secreto. Entonces se le aparece el ángel en sueños, por está aquí la imagen, y le dice, José, no temas tomar por esposa a María, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Escuchen, pero hasta ahí, hasta ese momento, ustedes y yo, la iglesia entera, no sabíamos cómo había sido eso, ¿ok? Nuestra primera información es que un buen día María aparece embarazada y José decide repudiarla en secreto. Pero José, que tiene una relación muy particular con Dios, al igual que su tocayo José del Antiguo Testamento, que se comunicaba a través de sueños con Dios, también tenemos otro José soñador en el Nuevo Testamento, también recibe en este sueño esa indicación de que no deje a María, ¿sí? Que la siga llevando con él, porque pues es obra del Espíritu Santo. Pero entonces aquí la gente se preguntaba, oye, pero ¿cómo que es obra del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Entonces Mateo nos dijo una propuesta, una información, pero esa información, pues para nosotros no estaba completa. Unos 10 años después de que la gente se preguntaba, ¿cómo fue lo de María? ¿Cómo fue lo de María? ¿Cómo fue lo de María? Entonces llega Lucas y empieza a escribir. Estos relatos se llaman relatos de la infancia. Solamente los tienen Mateo y Lucas y no tienen los mismos. Pero Lucas también entonces, por lo que acabo de comentar, quiere hablar de la infancia de Jesús. Y entonces se topa, escuchen, con este pequeño secreto de Mateo. Mateo tenía entonces como un secreto el cómo había sido esto de que María quedara embarazada. Era un secreto. Y Lucas, aquí viene una de las revelaciones más importantes de principio que vamos a decir, Lucas no sabe cómo fue, pero sí sabe Lucas que puede dar un mensaje a través de una narración de cómo fue. Entonces Lucas toma ciertas decisiones creativas
para él poder dar un mensaje muy importante. Así que lo que vamos a escuchar, el relato de la Anunciación, no es la crónica de cómo María quedó embarazada, sino que vamos a escuchar evangelio. Vamos a escuchar un mensaje de salvación, un mensaje de alegría. Pero repito, esto es gracias a que Mateo dejó un secretito por ahí, entonces Lucas pudo tomar como punto de partida eso y empezar esta parte. Para eso tenemos que recordar otra cuestión. Si ustedes se acuerdan y si toman su Biblia y ponen el Evangelio de Lucas, después del prólogo, donde el autor le habla a Teófilo, viene otra anunciación, que es en este caso la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Y después de esta primera anunciación viene la segunda anunciación. Si yo sigo adelante, perdón, después de esas anunciaciones, veremos que viene el encuentro de Jesús con Juan Bautista, que es el texto de la visitación que primero Dios trataremos la semana siguiente. Y después vamos a ver que caminan paso a pasito Juan Bautista Jesús, hasta que Jesús despunta. ¿Ok? Pero entonces, en este momento, ya obviamente Jesús ya fue presentado a todo el auditorio en ese caso de Lucas directamente, pero a todos los leyentes de la Biblia. Y ya Jesús, pues, es reconocido como el Salvador. ¿Ok? Entonces, tengamos todo esto como punto de partida. Es más, un dato todavía. ¿Por qué se hace este famoso díptico? Perdón, estoy aquí abriendo la escritura. Este famoso díptico, díptico significa como si fuera un folleto en dos partes. De un lado está Juan Bautista, del otro lado está Jesús, luego Juan, luego Jesús. Entonces, ¿por qué resulta que en estos tiempos Juan era más famoso que Jesús? Entonces, Lucas tiene, entre otras intenciones, tiene la intención de dejar bien claro que Jesús es el enviado. Acuérdense de eso. Jesús es el Salvador. Recuérdenlo. Lucas intenta decir, Juan no lo es, Jesús sí. Juan tiene muchas cosas buenas, pero Jesús tiene más. Entonces recuerden eso porque también aquí viene este punto. Así que leamos entonces el texto de la Anunciación, perdón, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos, como aquí podemos ver, 26 al 38, ¿ok? Dice así, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por esas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob, perdón, por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Amén. Las veces que me ha tocado compartir el tema de la Anunciación, un poquito más pastoral, por supuesto, un poco más pastoral, lo primero que les digo es que el relato de la Anunciación empieza cortado, porque dice al sexto mes, pero hay gente que ha pensado que el sexto mes es, como para nosotros,
junio, ¿verdad? Porque el sexto mes del año es junio. No, no, no. Sabemos muy bien, pero repito, cuando nos prestamos mucha atención nos podemos confundir. Sabemos muy bien que el sexto mes es el del embarazo de Isabel. O sea que desde la primera anunciación a la segunda han pasado 6 meses. Y, pastoralmente hablando, insisto, el 6 hace referencia a una cosa muy bonita, pastoralmente hablando. Y es que el día 6 no mes, el día 6 cuando vemos el Génesis, es cuando Dios crea al ser humano. Y entonces al sexto mes, otra vez el número 6 es ahora creado el ser humano de la nueva humanidad, que es Jesús, ¿no? Entonces uno empieza aquí a proponer algunas cosas muy bonitas, por supuesto, otras que nos llaman la atención, porque dice uno, oye, ¿cómo que María se conturbó? Como que María, como que, híjole, tambaleó, porque para nosotros que tenemos a María como una cosa de perfección pura, decir que María se conturbó, tuvo miedo y demás, es como que rebajarla un poquito, según la mentalidad de algunos, por supuesto. Entonces no saben qué significa y algunas veces prefieren omitirlo a explicarlo. Bueno, ¿qué otra cosa ha pasado por acá? Bueno, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y uno dice, perfecto, ¿por qué? Porque María, será como que cubierta con el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, justamente. Y el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, como que hay muchas cosas que, repito, ya de nuestra fe y nuestra piedad están bastante bien, no, no pasa nada. Pero hoy quisiera compartirles al menos 2 o 3 datos que seguro estoy que serán muy bonitos. Si es que no los conocen, serán muy llamativos y si ya los conocen, recordarán que en dónde gira, dónde es el eje en el cual se mueve este relato de la Anunciación. Así que vamos a empezar porque lo primero que queremos decir es que efectivamente el texto de la Anunciación responde y corresponde a un género literario, ¿sí? Y el género literario se llama relatos de anuncio o de anunciación. Así se llama, ¿eh? Yo no le puse el nombre. Los estudiosos se ponen a leer los textos bíblicos y se dan cuenta de que todos los relatos que hablan de una anunciación, todos tienen 5 componentes que están aquí en azul, en el recuadro azul, que son aparición del mensajero, duda o perplejidad, mensaje, objeción y confirmación y señal. ¿Ok? Son los 5 elementos que todo relato de anunciación comporta o tiene, ¿no? Y si los comparamos con la anunciación a María, nos damos cuenta de que sí es cierto. Primero, aparición del mensajero, 1:28 vemos que entra en escena el mensajero, que sabemos que mensajero se dice ángel, ¿verdad? Segundo, duda o perplejidad. Fíjense, esto cuando yo supe esto, a mí me ayudó a liberar justamente esa duda de por qué María había tenido la conturbación, por qué se había como que así de que no sabía y no sé qué tanto. Y la respuesta sería rápidamente y sin temor a lo que podamos afirmar, es que María dice la escritura que se conturbó para que siga el orden del relato de anunciación. ¿Ok? No es que María haya dudado, no es que María haya tenido miedo, simplemente que en el relato de anunciación corresponde una conturbación del interlocutor al mensajero, del mensajero. El tercer punto es el mensaje celeste. Y perfectamente allí el mensajero nombra a María, la saluda con un título casi casi de más, justo la invita a la tranquilidad como para establecer este diálogo, le anuncia que va a concebir y a dar a luz un hijo, le indica el nombre que le va a poner al niño y le describe los rasgos principales de su personalidad. Muy bien. Cuarto punto, ¿cuál es en el trato? La objeción. ¿Cuál fue la objeción de María? ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿Verdad? Y entonces el mensajero celeste tiene que confirmar y dar una señal. Y le dice
que ella va a concebir virginalmente, porque el Espíritu Santo, decíamos el poder del Altísimo, vendrá y la cubrirá, pero también la señal es que su prima Isabel, aunque ya anciana, también ha concebido un hijo. Entonces, yo podría responder algo ya de entrada. Cuando decimos el secreto de Mateo, Lucas lo, lo aclaró, Lucas nos dijo cuál era ese secreto y la respuesta rápida es que no. Lucas tampoco sabía cómo María había concebido, ¿ok? Pero Lucas, por lo visto, conocía un poquito de esos textos de anunciación y lo que hizo fue decir, bueno, no sé cómo pasó, pero sí puedo decir literariamente algo para que a través de este relato digamos una verdad de fe. Entonces, para nosotros que de veras tenemos una mentalidad de que lo que escribimos tiene que ser así, porque si no estamos mintiendo, nosotros no entendemos esto. Nos cuesta mucho aceptarlo. ¿Cómo que esto corresponde? Pues claro, si lo vemos así, ahí está, ¿no? De hecho, si vemos justamente, repito, la primera anunciación que cuenta Lucas, que es la del ángel a Zacarías, vemos que pasa lo mismo, ¿no? Entra el ángel, en este caso la duda o perplejidad es de Zacarías, por supuesto, viene el mensaje del ángel, este, que le dice que van a tener un hijo, él y su esposa Isabel, duda, ¿verdad? Objeta que ya son muy viejos y todo esto, y entonces viene la señal, el signo que es la mudez de Zacarías. Entonces nos damos cuenta de que responden a un género literario que se llama relatos de anuncio o de anunciación. Entonces, pregunta rápida y respuesta rápida. ¿Esto no pasó? La respuesta que vamos a continuar diciendo toda la vida es, así como está, puede que no haya pasado, pero seguro que algo pasó. Entonces, no dudemos de que hay un sustrato histórico, no dudemos de que en algún momento, como a cualquier ser humano, Dios pone delante de María dos caminos. Dios le da a elegir entre este y el otro, y María elige darlo todo, dar su vida, dar su fama, darlo todo, insisto, y pues vean, ahí está, ¿no? Entonces, ¿es mentira esto? Claro que no es mentira, es 100% verdad, pero así como está, no, mejor que como está, mejor, pero no tengamos miedo entonces a tener este como acercamiento. Bueno, ok, entonces ahí tenemos, ¿no? Y repito, ustedes pueden buscar textos del Antiguo Testamento y verán por ahí. Así que lo primero es esto. Y el primer punto es esto del sexto mes. Miren, de verdad, como dicen el día de hoy, ¿no? Como dice la chaviza el día de hoy, esto hace que vuele la cabeza. Al sexto mes. ¿Por qué da la fecha? Y la gente, les decía yo hace rato una interpretación que el sexto mes viene a ser como el sexto día que se crea la humanidad. Aquí se crea al primer hombre de la nueva humanidad, pero es más bien como algo espiritual, pastoral. Hay otros que han dicho, ¿no? Es que al sexto mes ya estaba como segura, por así decirlo, Isabel, porque como ya era anciana y demás. Mira, vamos por partes, vamos por partes. En primer lugar, si yo te digo, había una pareja de esposos ya ancianos y estériles, y el Señor hizo que tuvieran descendencia, tú puedes irte al Antiguo Testamento y vas a encontrar un montón de casos así. Parejas ya ancianas que se les llama también estériles, que no han engendrado, pero por una intervención de Dios tienen un descendiente, o varios, ¿no? Entonces, fíjate, hacia dónde jala, escuchen cómo le voy a decir, hacia dónde jala la anunciación de Juan, hacia el Antiguo Testamento. Pero la anunciación a María tiene un montón de detalles bien interesantes, que ahorita, repito, vamos a ir analizando un poquito más. Pero si te das cuenta, María no es una anciana, es una joven. No es estéril, es virgen, que es muy diferente, ¿sí? Entonces vamos a llegar ahí, pero me quiero quedar con el sexto mes.
Primero, repito, la imagen de unos ancianos estériles no es para nada algo novedoso. Por el contrario, es algo que nos lleva al Antiguo Testamento, porque justamente vamos a ver eso, pero más adelante, más adelante. ¿Por qué el sexto mes? A ver, quiero que entendamos que hablamos de, ¿cómo decirlo? De manera muy genérica, ¿ok? Entonces, rápidamente, de manera genérica, ¿cuántos días tiene un mes? 30, de manera genérica, ¿ok? No son 29, no son 28, aunque alguien diga no, pues es que febrero, y etcétera. No son 31, porque aunque alguien diga no, es que enero, no, no, no. De manera genérica, cada mes tiene 30 días. O sea que al sexto mes, ¿cuántos días iban de embarazo de Isabel? 30 por 6, 180, ¿ok? Si a estos 180 días le sumo, porque a partir de allí, del sexto mes, María queda embarazada y obviamente serían 9 meses, y estos 9 meses serían por 30 días, 270 días, ¿ok? Entonces, 270 días más 180 serían 450 días, ¿ok? Escuchen esto, desde que Isabel queda embarazada hasta que María da a luz son 450 días. Recuerden eso, por favor, porque eso está buenísimo lo que viene aquí. Es que Lucas va a hacer algo bien interesante, que yo esto, repito, les va a volar la cabeza porque estoy seguro que nadie se lo espera. Nadie se lo espera. Para eso vamos a ir al libro del profeta Daniel. Está buenísimo esto, ¿eh? Fíjense nada más. En el capítulo 9, versículos 24 a 27 del libro de Daniel, se dice lo siguiente: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, escuchen, y para ungir el santo de los santos, ¿sí? Para ungir. ¿Cómo se dice, cómo se le llama al ungido? En hebreo, Mesías. O sea, como que dice, van a pasar 70 semanas para que aparezca el ungido, ¿sí? Van a pasar 70 semanas para que aparezca el ungido. Entiende y comprende, desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas. Plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. Y después de las 62 semanas, un Mesías será suprimido y no habrá para él, corrompido el texto, y destruirá la ciudad y el santuario, el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo y hasta el final la guerra y los desastres decretados. Él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre él desolador. Pero van a pasar entonces 70 semanas, ¿para qué? Para que aparezca el Cristo. ¿Estamos? Voy a decirlo así, para que se manifieste el Cristo. Lo voy a decir mejor. Van a pasar 70 semanas para que sea presentado el Cristo. Es buenísimo, es buenísimo. Porque de los 6 meses más los 9 meses, llevamos 450 días. ¿Cuántos días son 70 semanas? Genéricamente hablando, por supuesto, siempre 70 semanas son 490 días. Y llevamos 450 desde que Isabel quedó embarazada hasta que Jesús nació. 450. Me faltan 40 días para llegar a 490. Pues resulta
que a los 40 días Jesús fue presentado en el templo. Cuando Jesús es presentado en el templo, se cumplen las 70 semanas. En la semana 70, en el último día, en el día 490, genéricamente hablando, es cuando el Mesías había de ser presentado. ¿Y qué pasó aquí? Que Jesús fue presentado justamente. ¿Qué dice el anciano Simeón? Dice, ahora Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Ya viste? Este punto es importantísimo. Te lo voy a decir ahora. ¿Por qué el ángel se aparece al sexto mes? Para cumplir una profecía, ¿sí? La profecía de las 70 semanas. Es una cosa impresionante, de verdad impresionante. Segundo, Nazaret. Híjole, esto está también bien interesante, porque por ahí en otros momentos ya les he dicho que Nazaret era un pueblito, perdón, ¿qué digo pueblito? Pueblucho, de por mucho, perdón, unos 100 habitantes en tiempos de Jesús. Bien poquito, era un pueblito por ahí refundido, por así decirlo. Pero este pueblito primero tenía muy mala fama, pero además de que tenía muy mala fama, es un pueblito que no es mencionado en todo el Antiguo Testamento, que Flavio Josefo, historiador judío, se avienta ahí una lista de los pueblos de aquellos tiempos y nunca se menciona a Nazaret. Sí existía, sí sabemos que existía Nazaret, sabemos incluso dónde estaba enclavado en la montaña y demás, pero esto es como un juego que hace Lucas justamente porque a Lucas le interesa únicamente un lugar, todos los demás lugares están en función de, a Lucas le interesa Jerusalén, ¿verdad? Entonces, una forma también de poner como en un segundo momento, en un segundo lugar, justamente el, el, el sitio donde Jesús nació, es que menciona un pueblito que casi nadie conocía. No digo que nadie, pero es un pueblito desconocido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Nazaret, en su mm, desconocimiento o en su ser ignorado, está su mensaje de que no debemos voltear a ver a Nazaret. Justamente, ¿sí? Este es el punto importante. Pero hay otro también, otro aspecto importante que se decía, se tenía pensado que el Mesías había de ser llamado Nazareno. Entonces hay quien afirma que este dato de que Jesús es de Nazaret es para que se pueda confirmar después que él es el Nazareno. Porque de hecho fue uno de los primeros apodos que tuvo Jesús, el Nazoreo, ¿se acuerdan? El Nazareno. Pero para eso entonces Lucas está diciendo que se cumplirá otra profecía. Oye, pero ¿cómo crees? No me crees a mí, ve la Biblia. Lo mismo hace Mateo. Mateo, para que se cumpla la profecía, dice que Jesús había de nacer ¿dónde? En Belén, ¿verdad? Pero parece más histórico que Jesús sea de Nazaret, ciertamente, pero aún así estamos ante la presencia de otro mensaje que nos vuelve a animar, nos vuelve a introducir en el conocimiento de que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Siguiente, alégrate, llena de gracia, le dice el ángel. Es un saludo muy interesante. Por una parte, la palabra griega es jaire. En griego, jaire significa alégrate. Hay una discusión bastante interesante en si hemos de afirmar que ese alégrate es una alegría mesiánica o si ese alégrate es un simple saludo.
¿sí? Créanme que los estudiosos a veces son súper geniales, pero nos dejan un montón de dudas todavía. A ver, si ustedes alguna vez, vaya, el ejemplo lo tenemos justamente en la traducción al latín que nos llega a nosotros, al español, de este pasaje. ¿Cómo decimos? ¿Cómo se llama? Ave María, ¿verdad? El Ave María. Un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. ¿Por qué Ave María? ¿Y por qué cuando empezamos a rezarla no decimos Ave María, decimos Dios te salve María, ¿no? Y ya últimamente mucha gente ha dicho, no, no, vamos a ir como es originalmente, que es Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y demás. Vamos por partes. La palabra que tiene Lucas, ¿cuál es? Jaire. Punto número uno. Punto dos, se traduce directamente como, al español como alégrate. Perfecto. Pero aquí viene el punto. Y hasta escuchen hasta dónde podemos llegar, ¿eh? Escuchen hasta dónde podemos llegar. Ese Jaire podría ser un simple saludo. Respuesta, sí. Y entonces, para sorpresa de muchos, quizá de todos, quizá de ninguno, pero yo creo que de muchos, ¿cómo podríamos traducirlo más adecuadamente? Ni siquiera tendríamos que decir, alégrate María. Tendríamos que decir, hola María, porque sería un simple saludo. Sí, alégrate responde más al griego Jaire, pero Jaire es un saludo. Entonces, por eso es que quien lo tradujo al latín, por eso lo tradujeron como Ave María, porque así se saludaban. Ave María, Ave Juan, Ave, era un saludo, ¿sí? Ahora, este saludo también lo hemos traducido como Dios te salve. Y esto a mí se me hace muy curioso, pero lo digo porque precisamente sé que no hay que suponer nada, pero yo no sabía que a algunos se les dificulta entender qué es eso, un saludo. María, Dios te salve. Pero hay gente que le cuesta entenderlo y cree que están como pidiendo, María, híjole, que Dios te salve. No, 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 no. O sea, no es así como desear que Dios salve a María de alguna cosa que haya hecho. No, 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 no. Perdón, sino que se trataría de un mero saludo. ¿Ok? La otra opción que decíamos es justamente que es un alégrate mesiánico, porque recordemos que en la presencia del Mesías no puede haber tristeza, solamente alegría. Entonces, este alégrate María sería justamente como decirle, no nada más, hola María, ¿cómo estás? Sino decirle, María, el tiempo ha llegado. María, se está cumpliendo en este momento las promesas de Dios. Por eso es que te tienes que alegrar. Entonces sería una indicación no de que estuviera alegre, sería una indicación de que Jesús es el Mesías y que está llegando ya. Y el que viene. Yo espero que también les encante, porque, híjole, híjole, miren, nosotros tenemos a veces un pequeño inconveniente y es que no conocemos del todo la historia del pueblo que en general ha dado a luz a estas sagradas escrituras, porque le dice llena de gracia. No sé si ustedes alguna vez, perdón, en algún curso, sobre todo de Mariología y demás, o de apologética, tratando de hablar de María como inmaculada, le dicen, es que el ángel mismo le llama llena de gracia, que jaritomene es la palabra en griego. Y evidentemente, en un cúmulo de verdades de fe, que jaritomene, llena de gracia, pues no está en oposición a la Inmaculada Concepción, claro que no, pero tampoco es como que el dato que confirme que María fue inmaculada.
sino que, ¿sabes qué? Esto es buenísimo, es buenísimo. Resulta que María no es la primera llena de gracia. Y resulta que de hecho hay una persona muy conocida en el Antiguo Testamento que también tiene esta eh, titulación, por así llamarle de momento, ¿no? Llena de gracia. Es muy conocida, muy, muy conocida. Y al hacer referencia a esta persona, probablemente, repito, no es una certeza, pero estudiosos así lo ponen, si por ahí fuera, tendríamos una clave de interpretación bien interesante. Bien, bien, bien interesante. ¿Saben cómo se dice gracia o llena de gracia en hebreo? Ana. Entonces, hay estudiosos que dicen que el saludo pudo haber sido así. Alégrate, Ana. Es decir, que se le estaría diciendo a María el nombre de una madre del Antiguo Testamento que tuvo una experiencia muy interesante con Dios. Y sería Ana, la madre de Samuel. ¿Sí? Recordemos que Ana no podía tener hijos. ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué es lo que decía Ana? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro. Pero si es lo que hizo María, es lo que hizo María. Consagró a su hijo al Señor. Se lo dio desde el primer momento hasta el último aliento. Es una cosa maravillosa, porque los que no sabemos hebreo ni tenemos esta forma de entenderlo, para nosotros hasta el día de hoy o hasta unos días antes o meses antes, no sé, habríamos pensado que el decirle que Jarito Mene, es decir, llena de gracia, era como una situación de vida, se dice así como ontológica, ¿no? De su ser, pero no, esto podría hacer referencia a una situación de vida en la práctica, no en el ser de la persona, sino en el hacer de la persona, donde esta mujer, en este caso Ana, y esto lo dicen porque, yo lo digo muy bajito, por supuesto, ¿no? Porque dicen que hay varios pincelazos que recuerdan a Ana. Te anticipo un par de ellos. El famosísimo cántico que realiza María en después de que vea a Isabel, el famoso Magnificat, la Magnífica, como le decimos nosotros a veces, es un cántico que es un eco de un cántico de Ana, justamente, la madre de Samuel. Entonces esto es una cosa tremenda porque pareciera que nos van dejando pistas y pistas y pistas, no de quién es María, lo sabemos muy bien, sino de quién es Jesús. Jesús es el Mesías, es el intercesor, el intermediario, mejor dicho. Jesús es el que ha de llegar a liberar. Jesús, su nombre lo indica, pues es el Salvador. O sea, todo esto, perdón, y por eso es que en la invitación, que creo que a la mayoría de ustedes no les mandé la invitación completa, sino más bien así como que a medias, les decía, recordemos que los evangelios no hablan de María, hablan de Jesús. Y cuando hablan de María o de cualquier discípulo, apóstol, creyente, etcétera, hablan de todos ellos en función de Jesús. Y en este texto que estamos escuchando, algo de su madre no deja de hablar de Jesús. San Lucas se está echando una clase de cristología partiendo de la Anunciación. No, hombre, es una cosa impresionante, impresionante. Y aquí viene, y por eso les decía, ya, de hecho estamos concluyendo el tiempo, por eso tengo que cerrar ya, y por eso decía, tuve que elegir varios puntos importantes, perdón, vienen dos cosas. La primera de ellas
es que la señal, decíamos, vuelve a ser lo del sexto mes. Mira a tu pariente. En realidad, la palabra griega que se usa significa pariente y no hay ningún, pero ningún otro indicio de que la palabra signifique prima. No, o sea, eso vino después que se adjudicó que María e Isabel fueran primas. Dice nada más tu pariente. Y en cuanto a pariente, uf, se le dice pariente a gente que quizá no tenga nada que ver. Nosotros hemos creído que María e Isabel eran primas y que por tanto Juan y Jesús eran primos también. Nada que ver. La Biblia dice pariente, no dice primo. ¿Ok? Ya después, con el tiempo, por ahí se fue como que adaptando y se fue haciendo alusión a esto. Pero en realidad el grado de parentesco es desconocido. Lo que no es desconocido es que es una señal, justamente, ¿no? Dice, mira a tu pariente, Isabel, que está encinta, no puede tener hijos, y ahora ahí está. Y entonces, ante esta irrefutable prueba, viene el final. Ah, por cierto, el Señor está contigo es una expresión también totalmente veterotestamentaria. Bueno, claro, es una expresión que será verdad toda la vida, ¿no? Hasta el día de hoy, a mí me encanta decir que el Señor está conmigo. Y me encantan las citas donde dice el Señor, yo estoy contigo, por supuesto. Pero justamente una expresión que decía Dios antes, en el Antiguo Testamento, lo decía cada rato, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Entonces, aquí, cuando dice el Señor está contigo, recuerden lo que estoy diciendo desde Isabel, está condensando todo el Antiguo Testamento porque está a punto de cerrarlo. Cuando digo Antiguo Testamento, me refiero sí en una parte a los textos, a los escritos, pero sobre todo a lo que el Antiguo Testamento es, la primera alianza, ¿sí? Entonces, esa primera alianza ya va a quedar concluida, lo voy a decir así, va a quedar obsoleta y ahora es el tiempo de la segunda alianza. Y esa segunda alianza termina con esta expresión, perdón, que también conocemos muy bien de nuestra Madre Santa, que dice, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí. El famoso fiat de María. En latín, fiat significa eso. Hágase en mí. Y ese fiat es también absolutamente cristológico, pero ahora lo cierra como un regalo para María, como diciendo, todo esto que tú me estás platicando, querido Ángel Gabriel, toda esta misión tan imponente, no ni siquiera tocamos eh, la encarnación como tal, porque ahí sería meternos al tema del Espíritu Santo y es amplísimo, pero todo esto, incluida la encarnación por el Espíritu Santo, todo eso se va a resumir, uno, en el fiat de María, en el hágase en mí, pero al mismo tiempo, y esto es buenísimo, María va a ser la primera que se configura a Jesús en su pasión. Es decir, María está viviendo también su propia pasión al aceptar que se haga en ella la voluntad del Señor. No regresamos a Mateo, porque después de esto es que si Mateo lo hubiera contado, después de esto empezaría el calvario de María, que tendría que ser como eh, mal vista, tendría que ser juzgada y hasta que estar en peligro de ser abandonada por su esposo. Aquí empieza la pasión de María, en ese hagas en mí, y lo tenemos justamente el paralelo con Jesús. ¿Se acuerdan cuando está allí en su momento de agonía y dice, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero hágase lo que tú quieres, hágase, fiat también, otra vez. Entonces, ese fiat tiene que ver, sí, con la voluntad de Dios, con una obediencia, sumisión sana y libre a la voluntad de Dios, que implica por el aspecto de los hombres, no por Dios, que venga arriba encima del que lo acepta, pero una de las peores cosas y el ejemplo con el cual concluimos es justamente lo que ha ocurrido el día de hoy. Hoy, 8 de mayo del 2025, ha sido electo el Papa León
decimocuarto. Y creo que todos ya nos pudimos poner al corriente de saber que cuando alguien es electo papa, pasa al famoso cuartito o la sala de las lágrimas, porque lo que le acaban de ofrecer no es un título nobiliario, es entrar en la pasión. Por eso es que a partir de ahora el Papa va a estar en una constante pasión y por eso hay que orar muchísimo por él para que su fe no desfallezca, ¿sí? Yo me acuerdo, cierro ahora sí con esto definitivamente, eh, que a un amigo sacerdote aquí en nuestra diócesis, arquidiócesis, le dieron un cargo también, este, y al poquito que se lo dieron, me lo encontré. Hola, padre, ¿cómo está? No, bien, Sergio, no sé qué tanto. Digo, padre, pues ya supe, y en broma y en serio le dije, ¿qué hago? Le digo, lo felicito por el cargo que le acaban de otorgar, le digo, o le doy mi pésame. Y me dice, yo creo que sí me tienes que dar tu pésame. Dice, porque eso está muy difícil. En realidad, las cosas de la iglesia así son. Uno cree, cuando uno lo cree así, no ha entendido el mensaje, ¿no? Cuando uno dice, eso es que ya soy el coordinador, ya soy el encargado, ya soy el secretario de no sé qué, el vocal de quién sabe qué cosa, o el caso, no soy el papa, soy el quién sabe qué más. No, hombre, es de las cosas más fuertes que puede haber. Por eso decir, hágase en mí, es decir, acepto entrar en mi momento de pasión. Habrá alegrías, por supuesto, pero no estamos llamados a estar contentos, estamos llamados a sostener eso que acabamos de prometer. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.